En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido a mi voz, declara el Señor. Mi hermano, te saludo, como cada semana. Te saludo igualmente, mi hermano. Gracias a Dios que nos tiene acá una semana más. Exactamente. Y con ese texto que acaba de leer, para entrar en materia así directamente, vemos la disposición de Dios a perdonar. Uh-huh. Bien, cualquier ofensa que Israel haya cometido, en tanto que el pueblo reconozca su maldad y se vuelva al Señor, estamos hablando de un concepto de arrepentimiento, Dios va a perdonar, ¿verdad? Dios va a perdonar. Perdonó a Nínive cuando se arrepintieron. Y es que Dios modela así toda dimensión del amor. Hablamos del cuidado, la compasión, el perdón. Y esto implica también, lógicamente, un establecimiento de límites, firmeza y de juicio. Y es clarísimo, Dios perdona. Qué interesante como arrancaste, porque el podcast de hoy es el rasgo psicopático, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está muy interesante. Entrar desde como estás bien modelando, la gran dimensión del amor de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Compasivo, generoso, lleno de gracia y a la vez también en su santidad, procurando justicia, no tiene ninguna relación con el mal. Correcto. Y es que el acto expiatorio y voluntario del Señor Jesucristo se aplica, mi hermano, a toda la humanidad. Uh-huh. Sin embargo, no toda la humanidad se salva. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no se separa de dos elementos esenciales, ¿verdad? Uh-huh. La confesión y el arrepentimiento del pecador. Uh-huh. Y esta disposición le orienta hacia el único Salvador, Jesucristo. Y como ha dicho nuestro hermano Samuel Pérez Millos, no es saberse pecador, sino sentirse pecador. Qué buena diferencia esta, ¿verdad? De no solamente saber, sino sentirse. Claro. Y pues ver las consecuencias y las dolencias que trae el pecado, ¿verdad? Claro. Ahora, en esta misma línea, bien introductoria al tema que vos mencionaste, ¿verdad? Ese rasgo psicopático, uh-huh. Entendemos también, aparte de este perdón, que en Cristo tendremos siempre la disposición de perdonar. De hecho. Eso siempre está presente porque hemos sido perdonados, ¿verdad? Exacto. Sobre todo porque somos conscientes de defectos o de nuestros defectos, nuestras debilidades, uh-huh. las cuales fueron perdonadas por el Señor. Y creo que Colosenses 3:13 en NBI es bastante clara. Así como el Señor los perdonó, nos pusieron muy alto el estándar, hermano. Sí. Es bastante, ¿verdad? Como el Señor nos perdonó, perdonan también ustedes. Y como decía Watchman Nee, uh-huh. Como compartíamos esta semana en nuestra iglesia local, Dios nunca nos va a pedir algo que podamos hacer por nuestros propios recursos. Entonces, claro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Uh-huh. Aquí está claro que esto es imposible desde nuestra humanidad. Correcto. Por eso es que tenemos que estarnos llenando de las riquezas de Cristo. De acuerdo. Para poder llegar a que no es en absoluto ninguna ironía, uh-huh. ni ninguna carga de responsabilidad hacia el ser humano, pero sí una manera de disponerse y creer en fe en los recursos que Cristo implanta, uh-huh. genera a través del Espíritu Santo en el creyente. Uh-huh. Una total dependencia inclusive a la hora de perdonar. Uh-huh. Muy bien. Y este perdón, mi hermano, en Cristo nos lleva a experimentar paz interior. Uh-huh. Definitivamente. Lo que pasa es que esta primera dirección, o sea, esta disposición del creyente, que ya somos enriquecidos en Cristo para tomar la iniciativa uh-huh. para el perdón uh-huh. y procurar paz interior, no necesariamente significa paz relacional, como nos parece que lo hemos explicado en otro podcast. Sí. Porque puede ser que la otra persona podría decidir persistir en su maltrato uh-huh. o no arrepentirse. ¿Por qué? Por ser amador de sí mismo, sea creyente o no, mi hermano. Uh-huh. Esa es una condición del corazón humano como tal. Correcto. Y es que es cierto, porque perdonamos, tenemos la disposición de perdonar, queremos hacerlo, estamos mandados a hacerlo, estamos capacitados en dependencia del Señor para hacerlo, pero mi hermano,
a veces hay personas difíciles de perdonar, personas malvadas, ¿verdad? Sí. Personas que realmente hacen daño. Y esta paz relacional que vos hablas, pues es difícil de desarrollar debido a la persistencia en su maltrato. Por ejemplo, te pongo una idea en otro campo, pero al fin y al cabo es el mismo concepto. Alejandro, el herrero, dice Pablo en Timoteo, me ha hecho mucho daño. Y no es un daño de que habló mal de Pablo. Probablemente el daño implicaba una consistencia de ataques en contra del apóstol. Y él, pues, dice, el Señor le dará su merecido. Bien. Y en este caso, Pablo no llegó a vivir lo que vos mencionabas, una paz relacional. ¿Por qué? Porque Alejandro persistió en su maldad. Correcto. Entonces, la disposición a perdonar, como decías, está. Claro que sí. La capacidad está. Pero la paz relacional, debido a la persistencia de personas malvadas, es imposible obtener. Exacto. Esa diferencia, igual, estamos dentro del marco del rasgo psicopático, pero tenemos que ir como poniendo unas bases importantes para poder fundamentar lo que vamos a exponer. Ir despacito para no entrar con los tacos de frente. Claro que sí, porque el término sí. es complicado, digamos, de asimilarlo para nosotros, porque pareciera como que no es necesario hablar de una palabra tan fuerte en ese tipo de podcast. Entonces, nada más estamos estableciendo esa diferencia de paz relacional y paz interior. Evidentemente, si Alejandro hubiese llegado donde Pablo con un genuino arrepentimiento, exacto, por supuesto que la disposición de Pablo, como cualquier creyente en Cristo, es en cuanto a perdonar. Pero en este caso, como estás vos mencionando, no se dio una paz relacional, no paz interior, personal. Una paz relacional porque Alejandro, el herrero, persistió en su maldad. Entonces, nada más estamos abriendo bíblicamente la posibilidad de que es posible no lograr una paz relacional con otra persona. No por la incapacidad, como si Cristo no hubiese hecho la obra completa en nosotros. Lo que sucede es que si la otra persona persiste, entonces no hay paz relacional, que es lo mismo que sucede con el pecador con respecto al Señor. Por supuesto que Dios tiene disposición, es más, como está escrito en la palabra, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el punto, el ADN de lo que es la paz relacional. Correcto. Y a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Pero si una persona persiste en su pecado, a pesar de la disposición de Dios para perdonar cualquier pecado y cualquier pecador, esa persona no va a disfrutar jamás de paz relacional. Y yo creo que el concepto no es solamente acá, en esta línea, sino que se repite en las Escrituras. Mientras ibas hablando, venían a mi mente algunos pasajes, por ejemplo, en Romanos, cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Exacto. Lo que dependa de mí, es mi deber hacerlo. Sí. ¿Verdad? Y a veces no. E inclusive pensaba ese pasaje cuando Jesús entra a Jerusalén y él exclama, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise arroparte, cuidarte, pero no quisiste? Exacto. Entonces, esta paz relacional no se da por la persistencia en la maldad, en el maltrato, en aquello que estimule una paz relacional, en resumen, ¿verdad? La falta de arrepentimiento. Exacto. Persistir en, por ejemplo, en la desvalorización, en el repudio. Correcto. Todas estas cosas que lógicamente tienen que ver con una dinámica relacional, la parte que persiste en esto, mira, llega un momento en que la persona decide ser amador de sí mismo o concibe su realidad desde estos énfasis relacionales. La persona dice, es que para mí una relación es yo tener el control y el dominio. Claro. Para mí lo normal es tener una relación asimétrica. Es que así es como yo me siento mejor, ¿verdad? En esa relación yo necesito controlar. Y aquí está un serio problema que estamos poniendo en la mesa para discutirlo en ese podcast. Muy bien, correcto. Creo que podríamos comenzar a conversar sobre el avance del concepto, ¿verdad? Exacto. Y es que mientras con el avance de la ciencia en la salud mental, a un ser malvado, como la palabra que estamos utilizando, se le llama psicópata. Exacto. Bien, alguien altamente egocéntrico, alguien incapaz de situarse emocionalmente en lugar del otro, que es el concepto que la salud mental ha dado a la palabra psicópata, ¿verdad? Luego, un psicópata, luego de actos violentos, no presenta ningún sentido de culpa. Todo lo va a justificar, ¿verdad? Todo tiene alguna razón y, por tanto, no hay un arrepentimiento visible.
No aprende sus errores, vive en otra realidad, ni tampoco tiene temor a las consecuencias. Entonces, una persona que persiste en la maldad sin esas características probablemente está en el rasgo psicopático. Exactamente. Aquí ya empezamos a tejer el punto, porque ya esta palabra es lo mismo que la Escritura está explicando de amador de sí mismos, solamente que ya dentro de un, digamos, nombre técnico, ¿verdad? Y un estado llamado psicopatía. Pero estás señalando las características esenciales que se encuentran en todos los analistas de esta condición. Como estás diciendo, altamente egocéntrico e incapaz de situarse emocionalmente en el lugar de otro, es decir, lo que conocemos como empatía. Dentro de las muchas otras características, estas son como la esencia, y es como una lógica, como una manera de verse a sí mismo, otra vez, y una manera de poder entablar un vínculo relacional. Es totalmente desadaptativo, ¿verdad? Ahora, el único temor en esas personas es cuando tales consecuencias les va a afectar directamente a su yo, y amenazan su mundo de derechos y privilegios exclusivos, a lo cual van a responder con más violencia, con más control o con más manipulación. Entonces ve aquí que qué problema realmente es cuando se permanece en una manera de pensar. Otra vez, por eso la insistencia del apóstol Pablo en transformar una manera de pensar que puede ser desadaptativa hacia todos los flancos, ¿verdad? Me parece que eso que estás diciendo es sumamente importante, porque la única forma, como bien lo dijiste, es cuando se afecta al yo, nada más. O sea, no tiene esa capacidad de sentir el daño a las personas alrededor, ¿verdad? Sí, sí. Inclusive llegan a hacer como una imitación de las emociones adaptativas. Quiero decir que eso, igual, vamos a desarrollarlo. Pareciera ser que están con expresiones de arrepentimiento o remordimiento, etcétera. Pareciera ser. Pero es que una persona tan amadora de sí mismo es que inclusive utiliza esos recursos para dar una fachada para poder recuperar el control y la manipulación. O sea, finge. Totalmente. Sí, finge, porque no es un valor intrínseco. Desarrollado. No, es algo imitado y que lo toman como, otra vez, como un medio por el cual poder mantener una relación o a mantener una apariencia social, eclesial, ministerial, etcétera. Lo fingen entonces. Totalmente, sí. Ahora, nada más yo creo que es importante remarcar que no nos estamos refiriendo al psicópata de las películas, ¿verdad? Al psicópata que asesina de forma brutal a sus víctimas, que según datos que me compartiste, es el 1% de la población mundial que ronda en este rasgo. Exacto. Okay. Sino que estamos hablando de personas que presentan rasgos psicopáticos. Y creo que esa distinción es importante debido a una serie, como ya vos lo dijiste también muy claramente, distorsiones en su forma de pensar. Y se le hacen especialmente peligrosos para los que están en su entorno. Hablemos de cónyuge, hijos, familia, comunidad, porque se expresa en una perversión afectiva. Es decir, las relaciones se han corrompido de acuerdo al pensar de esta persona con rasgos psicopáticos. Exacto. Esa distinción es muy importante. Qué fuerte es la palabra, ¿verdad? Un psicópata. Y como estás diciendo, siempre se relaciona con las películas y, bueno, con la vida real, ¿verdad? Con casos escalofriantes realmente. Pero por eso es que el rasgo psicopático, vamos a poder entender cuáles son las características para que de ellas podamos extraer lo que podría prevalecer en ciertas formas de pensar. Y entonces esta persona es que, como estás diciendo, va a manifestar rasgos psicopáticos, que es como parte en Levanta. Empezamos primero a identificarlos para poderlos confrontar. Por eso es que lo que pretende esta serie es esto. Es qué caracteriza a una persona donde prevalecen rasgos psicopáticos. Y como estás diciendo vos, que llevan a una perversión afectiva. Exacto. Entonces estamos hablando que el concepto, llamémosle popular, de psicópata, 1% de la población mundial. El psicópata criminal. Digamos. El asesino. Sí, porque estamos hablando de un tipo de psicopatía, en este caso, que, digamos, nunca va a asesinar. O sea, pero más adelante lo vamos a explicar, y me adelanto un poco con el término. Es lo que llamamos un psicópata integrado. El que encontramos integrado, valga la palabra,
en familias estables, en ministerios estables, en puestos de liderazgo, en la sociedad en general, en empresas, o sea, integrado en la sociedad. ¿Por qué? Porque los que no están integrados están en la cárcel. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso es que el término psicópata integrado. Son personas que ya hemos mencionado entonces, amadoras de sí mismo. Sí. Y creo que me parece muy importante hacer el énfasis y acentuar lo que ya vos mencionaste, que son personas que no van a llegar a asesinar, ¿cierto? Personas que están viviendo en medio de nosotros. Y vos dijiste algo que me paró los pelos. O sea, personas en una posición ministerial, en una iglesia, y hablemos directamente, hablemos de pastorado, liderazgo, misioneros, Así es. puestos políticos, empresas, o sea, lugares de autoridad. Y que se integran en una sociedad, pero viviendo con estos rasgos psicopáticos. Exacto. O sea, entender esto, mi hermano, es bien alarmante. Claro. Y qué bueno, y gracias a Dios que podemos hablarlo en esos podcasts de una manera directa. Así, ¿verdad? A como es. A como es. Correcto. Y por supuesto, con un entendido de que creo que es lógico, ¿verdad? No todas las personas, por supuesto, que todos los que están en liderazgo ministerial, etcétera, son personas que tienen esas características. No, para nada. Pero estamos diciendo que se entremezclan personas que aprovechan, pongo comillas, estos centros de poder, ¿verdad? Cuando piensan que el liderazgo es un poder, es una oportunidad para tener control, ¿qué más que estar en la cabeza y decir, bueno, es que a mí lo que busco es que lo que yo diga o lo que yo piense, ¿verdad? O lo que yo prescriba, es que eso es lo que todo mundo tiene que hacer porque yo tengo la figura del pastor o porque tengo la figura del líder, o etcétera. Y por supuesto es una posición muy, pero muy buena para poder desarrollar el ser amador de sí mismo, entendiendo más el liderazgo bíblico, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, porque esos psicópatas integrados, ¿verdad? Yo entiendo que van a destacar de la forma más sutil. Y frecuentemente, ¿verdad? La forma de agresión es una violencia psicológica. Va a esparcir mentiras de la víctima o de sí mismo a su favor, desacredita, despersonaliza, cosifica, maltrata, humilla, etc. Que, como vos decías entonces, en puestos de poder, y hablemos en toda la esfera de la sociedad, iglesias, gobierno, empresas, política, etc. Exactamente. Buscan estos lugares para ejercer su control. Exacto. Imagínate que, bueno, ya a nivel un poco más complicado, ¿verdad? Son tan amadores del control que, por ejemplo, los psicópatas como tal, que tienen relación con el trasiego de drogas, pues ves que son personas que en sí mismas no son drogadictas. O sea, son grandes distribuidores, lo que llaman capos del narcotráfico. Pero ¿qué sucede? Inclusive ese descontrol que podría darle la droga, son tan amadores del control y de sí mismos que no se permiten, ve vos, la adicción a la droga. Para poder tener una capacidad de organización y de control. Quiero decir con esto es el gran énfasis en poder siempre estar atento a todas las circunstancias y no tener ninguna sustancia o lo que sea que pueda vulnerarles esta posición. Claro, ahora que pones este ejemplo me parece interesante pensar en que probablemente muchos de estos imperios, más allá del dinero, ya van por otros niveles de satisfacción que solamente el poder establece. Claro. Porque el dinero va y viene, etcétera. Pero ya se mueven en niveles ya de una satisfacción de poder, de dominio, de control. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Y mi hermano, hablando acerca de la personalidad, aunque sea en rasgos muy generales, que es importante para poder entender lo que pretendemos exponer del rasgo psicopático, igual en términos muy generales, ¿verdad? La constitución de nuestra personalidad está conformada por una serie de rasgos. O sea, si nosotros decimos ¿qué es la personalidad? Es la suma de ciertos rasgos que son comunes en todos los seres humanos. Todos tenemos rasgos humanos, por decirlo de alguna manera. Cuando una persona se va a diferenciar de otra, es porque un rasgo específico va a predominar sobre los otros rasgos. Es decir, en mí pueden estar predominando unos rasgos que en vos no predominan. Por eso es que mi personalidad a la vista de otras personas es diferente que la tuya y viceversa, ¿verdad? Por predominio de ciertos rasgos. Y rasgos que son tanto innatos,
Es decir, vos y yo nacemos con un predominio innato, por ejemplo, hacia el miedo, hacia la introversión, extroversión y innatos, ¿verdad? Y a la vez, estos rasgos van a ser modelados y potenciados por medio del ambiente donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Claro, es una, entre comillas, fatalidad cuando un rasgo innato, que podríamos decir desadaptativo, a la vez es potenciado por un medio desadaptativo. Entonces... familia y cultura. Sí, la tormenta perfecta, ¿verdad? Pero este modelado no nos exime de responsabilidad propia. Ese es el punto. O sea, no puedo decir simplemente yo soy así. Correcto. Yo puedo entender que tengo algo innato, a la vez es potenciado, pero este argumento yo no puedo llegar ante un tribunal y decir, bueno, es que yo soy así. Entonces, por esa razón, yo asesiné a tal persona. Exacto. ¿Verdad? O sea, no hay argumento. No tiene cabida, ¿verdad? Entonces, por eso que explicas, estoy entendiendo, que dos individuos en una misma situación pueden actuar diferente ante la necesidad del otro. Y nos conducimos con empatía o con indiferencia. Exactamente. Por los rasgos predominantes, rasgos innatos que podemos tener. Sí, ese es el punto, para ir como despacito. Ok. Ahora, nacer con un predominio de rasgo egocentrista. Ahora, otra vez digo, el egocentrismo es un rasgo humano por el pecado, ¿verdad? Si lo ponemos, por supuesto, desde la visión bíblica, que es nuestra visión, innegociable, ¿verdad? Algo innato en todo ser humano es su tendencia al orgullo, egocentrismo, etc. De acuerdo. Pero hemos de observar que en algunas personas se manifiesta más que en otras personas. No es que quien se manifiesta menos es inocente y el que no, sino que simplemente lo estamos poniendo en el punto de la personalidad para poder entender el punto que estamos explicando. Entonces, otra vez, nacer con un predominio de rasgo egocentrista, por ejemplo, y además modelarse en un ambiente donde la masculinidad se va a entender con derechos y privilegios exclusivos, esto va a desarrollar entonces patrones de pensamiento rígidos en la persona, inadaptados, que por supuesto se espera que afecten sus relaciones interpersonales. Ahora, estos antivalores no serán inadaptados para el mismo psicópata integrado. Ese es el problema. Ese es el tema. Pues forman parte de su lógica. Es decir, el rasgo desadaptativo está tan sellado en la persona que inclusive no ve nada desadaptativo en esto. Cuando para todo el resto sí. Exactamente. Aun cuando están haciendo sufrir a todas las personas con las que se relaciona. Entonces, ese es un punto importante de entender acá. Estamos hablando que llega a establecerse tanto en la personalidad. Ahora sí podemos entender el punto. Claro. Se establece tanto en la personalidad, en su forma de pensar, en su lógica, que igual que pudo haber sido algo innato y algo modelado por el ambiente, que para esa persona forma parte de su realidad. Del día a día. Del día a día. Así es como se concibe todo, digamos. O sea, decimos que es un rasgo psicopático muy asentado en la persona. Y eso es importante porque, y quiero resaltar lo que mencionabas, este concepto de masculinidad, eso que dijiste, desarrolla patrones de pensamiento rígidos e inadaptados que se normalizan para la persona con estos rasgos. Eso es preocupante y es muy, muy complejo en las relaciones diarias porque usualmente, asumo yo, que no estamos en ese análisis. ¿Tendrá esta persona rasgos psicopáticos? ¿Será que...? Exacto. Entonces vamos viviendo en la supuesta normalidad que todos somos normales, ¿verdad? Sí, porque es un buen punto el que estás diciendo, porque ve lo que dijimos anteriormente. Parte de su gran estrategia para mantener un estado es estar racionalizando las situaciones o sí mismo. Es decir, hacer daño y a la vez tener una gran capacidad de manipulación, principalmente verbal, porque es otro rasgo psicopático, o sea, por decirte, una inteligencia verbal impresionante que convence a la persona que esté hablando. O sea, vos escuchás a una persona hablando y vos decís en un minuto, no, este tipo es inocente o esta tipa es inocente y no hizo nada, ¿verdad? Pero tienen una capacidad para presentarse, ¿verdad? Esa máscara, presentarse y para poder devaluar los comentarios en contra, que repito y termino, las personas dicen, y yo pensé que estaba haciendo esto y esto y esto y lo otro. No, ahora ya entiendo el punto. Claro. Lo que hizo fue meter a la persona que escucha en la lógica del psicópata integrado. Exacto. Y ahí obviamente va a tener poder y control.
porque lo está integrando a su forma de pensar. Ajá, exacto. Ahora, para la psiquiatría, la psicología clínica, un rasgo psicopático no tiene cura. Si podemos usar la palabra cura, ¿verdad? Sí, exacto. Porque no es un tipo de enfermedad adquirida, sino una forma de ser. Entonces, en el aspecto médico dicen, una forma de ser, no hay cura. Listo. Ahora, tomando un ejemplo de las Escrituras, ¿verdad? La ciencia tampoco esperaría que quien nació ciego pueda ver. Juan capítulo 9, este ex ciego, ¿verdad? Que Jesús sanó, cuando fue interrogado por los fariseos, dicen, vean, yo solo soy una cosa, yo era ciego y ahora veo. Igual, pasajes como Lucas que nos dicen, para Dios no hay nada imposible. Y entendemos que esa transformación es posible porque el Señor transforma de adentro para afuera, cambiando por su obra y su actuar, forma de pensar, forma de sentir y forma de hacer, como hemos hablado en muchos otros lugares. Exacto. Esta distinción es importante por nuestra línea ministerial. Sí. Si nosotros, hablando igual de un psicópata o un rasgo psicopático, decimos es una persona que no tiene cura o que no puede cambiar, el punto es que no tendría posibilidad de salvación. Correcto. No tendría posibilidad de arrepentimiento. Que por supuesto, dentro de su mundo no cabe pensar en el arrepentimiento. Ok, listo. Pero aquí es donde nosotros entendemos que el arrepentimiento es un don de Dios. Y es dado por el Espíritu Santo, y donde Dios, por supuesto, que conoce a una criatura desde su vulnerabilidad, en su sabiduría encontrará las formas para poder atraer en amor, con cuerdas de amor, como dice Oseas, a tal o cual persona. Es decir, si nosotros terminamos diciendo no hay posibilidad para una persona con rasgos psicopáticos, creo que teológicamente nos meteremos en un conflicto mayor, claro, por estar supuestamente a favor de la ciencia. Y yo prefiero creerle a la Escritura. Correcto. Y es algo muy, muy interesante porque ahora, como vos decías, cuando una persona con estos rasgos psicopáticos es atraído por el Señor con cuerdas de amor, y esta persona, por obra del Señor, comienza a entender su condición y entra en este proceso, y si idealmente llegara a poner su fe en Cristo, yo creo que, y corregime si estoy equivocado, vos que tenés más amplitud del tema, esta persona no va a dejar de luchar con esos rasgos psicopáticos. Claro. Pero ahora, en Cristo, va a tener la habilidad de poder minimizar, de poder sujetar al Espíritu Santo estos rasgos e ir decreciendo, como Juan hablaba, que yo mengue y que él crezca. Yo entendería que sería así, que esta persona con estos rasgos en Cristo no es que desaparecen de la noche a la mañana, pero sí van a ser modelados por las Escrituras para una transformación de su forma de pensar, de sentir y de actuar como hablamos usualmente, y que en un proceso va a ir menguando esa predominancia y siendo Cristo exaltado en la persona. Así es, sí, porque los principios bíblicos llegan a, digámoslo así, a trastornar su lógica, trastornar su realidad, y eso es lo que se necesita, empezar a destruir argumentos, ¿verdad? Para poder construir, entonces, unos nuevos rasgos psíquicos, morales, conductuales, todo, es una transformación del ser. Correcto. Y como ya hemos explicado, y para ir terminando este podcast, lo que sí es posible es que prevalezca la persona en su mundo y no quiera venir a Cristo para que Cristo lo transforme. Correcto. ¿Verdad? Eso, y que inclusive le puede pasar a cualquier persona. Sí. O sea, una persona que no quiere volverse al Señor, con rasgos o no psicopáticos, es una persona que no encontrará entonces la salvación en su vida. Entonces, por eso decimos que si una persona se pierde, no es porque tiene una condición. Como estás diciendo, tal vez esa condición le dificulte más entender y contrastar la lógica bíblica, la revelación, con su propia lógica. Pero eso no significa que no tenga opción y posibilidad. Correcto. Por eso empezamos con el texto de Jeremías, que el Señor quiere perdonar a cualquiera que se vuelva, indiferentemente de su condición, inclusive una persona con rasgos psicopáticos. Sí. ¿Qué te parece si continuamos con el tema la otra semana? Claro. Y hablamos de algunas características más del rasgo psicopático, porque como bien enfatizamos, tenemos que identificar para poder confrontar. Sí. Ok. Entonces nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite. Ok. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR.
o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.